La Biblia es el libro traducido en más idiomas de la historia, así como el libro más distribuido y vendido de toda la humanidad. Solo entre 1960 y 2013 se han vendido 3.900 millones de ejemplares. Se considera el libro más influyente de la historia y se considera también el libro sagrado del cristianismo. En el Nuevo Testamento se narra la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, probablemente el personaje más influyente desde el origen del mundo. Se sabe mucho de sus enseñanzas, de su bondad, y para los cristianos es el Dios verdadero. Pero de lo que no se ha hablado mucho es de su importancia como jurista. Jesús de Nazaret fue, además de un ejemplo de vida y una guía espiritual y moral, quien vino a sistematizar todo el sistema legal del judaísmo. En este vídeo, el primero de la serie de juicios que marcaron la historia, vamos a contar los dos juicios a los que fue sometido Jesús de Nazaret y por qué fue condenado a morir en la cruz. Comenzamos. De los dos juicios que afrontó Jesús de Nazaret no se conservan actas o escritos. Jesús no aparece en ningún texto escrito hasta pasados 30 años de su muerte. Los tres primeros documentos romanos que mencionan a Cristo, que son de Plinio el Joven, Tácito y Suetonio, lo hacen en los primeros años del siglo II y lo citan de forma colateral al referirse a los cristianos. Lo único que demuestran estos escritos es que Jesús de Nazaret existió, porque hay autores que niegan incluso que haya existido. Datos concretos sobre su vida y muerte se contienen en el libro Antigüedades Judías, del historiador Flavio Josefo, que era un alto mando de origen judío que primero combatió como soldado contra Roma y después la defendió en sus escritos cuando se fue a vivir de Palestina a Roma. El texto de la versión árabe, el menos contaminado, dice así: En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Aparte de estas fuentes, las referencias más detalladas sobre la vida de Jesús están en los Evangelios y en el Talmud, obviamente dos versiones muy diferentes entre sí. El problema es que son libros teológicos, redactados para transmitir un mensaje religioso. El relato del proceso y de la condena de Cristo está concebido en términos poco técnicos. Por ejemplo, los 4 evangelios considerados oficiales por la Iglesia Católica tienen diferencias sustanciales e incluso alguna contradicción. La narración más extensa del juicio a Jesús, y quizá la más imaginativa, es el Acta Pilati, contenida en el Evangelio de Nicodemo, texto no incluido, por cierto, por la Iglesia en la lista de los evangelios oficiales. De la ejecución de Jesús no existen datos directos y técnicos. Sin embargo, sí contamos con innumerables datos históricos de la sociedad, la religión e incluso de la justicia de la época. Todo aquel que haya querido estudiar Derecho habrá tenido que empezar por 3 asignaturas que son el Derecho Natural, Historia del Derecho y Derecho Romano. Y bien que se decía en mi universidad aquello de no hay verano sin romano. Y esto, el estudio de la historia y del Derecho Romano, es lo que yo he echado en falta en la mayoría de estudios sobre la figura del Hijo de Dios. Y son los datos que más luz pueden arrojar sobre el tema. De todos modos, vamos primero al contexto y luego pasemos al estudio concreto. El primer aspecto, y quizá el más básico, que hay que analizar para comprender todo lo relacionado con Jesús de Nazaret es la idiosincrasia propia del pueblo judío. Pocas naciones del mundo, puede que ninguna, habrían podido sobrevivir a una larguísima esclavitud en Egipto o Babilonia. Habrían superado la ocupación de los sirios, griegos o romanos durante siglos, y mucho menos una diáspora de 2 milenios por todo el mundo, y todo ello culminado con un genocidio sistemático y podríamos decir industrial durante la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el pueblo judío consiguió reponerse de todo ello y la única explicación de que pese a todo nunca se haya roto su ADN identitario es su profunda sumisión a la ley de Moisés o ley mosaica. Quienes crean que el judaísmo es solo una religión se equivocan. El judaísmo es una religión, pero también es una forma de ser, de vivir, de existir. La ley judía no solo regula cuestiones trascendentales como el culto, el matrimonio o las relaciones humanas, sino que todo está minuciosamente contemplado en el Pentateuco. Incluso los aspectos más básicos de la vida cotidiana, como el vestido, la comida, el aseo, etc. Los judíos en general y los ultraortodoxos en particular continúan respetando de forma fiel y metódica las 613 leyes mosaicas escritas para una sociedad y un estado de la ciencia de hace casi 4000 años. El conjunto más antiguo de leyes judías se recoge en la Torá, aunque por costumbre se atribuyen dichas leyes a Moisés, quien las habría recibido directamente de Yahvé. Los estudiosos creen que responden a una rica tradición oral recogida a lo largo de los siglos y fijada definitivamente en torno al siglo V a.C. La Torá se divide en 5 libros. Al estar transcritas en rollos, estos no podían ser muy voluminosos, que los cristianos conocemos como Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El segundo libro por orden cronológico es el Talmud, en el que se recogen las interpretaciones doctrinales de la Torá. Y por último la Misná, que trata de recoger, además de otros muchos aspectos, las normas que debían regir los procesos penales. Vamos, que la Misná es la ley de enjuiciamiento criminal del pueblo judío, entre otras cosas. Algunos estudios consideran nulo el juicio a Jesús por no adaptarse a algunas de las reglas contenidas en la Misná, aunque sobre eso hablaremos después, y mucho me temo que el plazo para recurrir ya prescribió hace algunos siglos. Pero la verdad es que median casi 200 años entre el juicio de Cristo y la redacción de la Misná, por lo que es bastante lógico pensar que algunas de esas normas no existiesen en tiempos de Jesús. La sumisión del pueblo hebreo a la ley es total, por ello se les puede esclavizar, invadir, trasladar o dispersar, que allí donde vayan, juntos o separados, continuarán observando la ley y en consecuencia existiendo como pueblo elegido por Dios. Esta ley constituye uno de los elementos básicos del juicio de Jesús, no solo referente a los preceptos que se invocaron para condenarlo, sino en su conjunto y en cuanto al concepto objeto de discusión. Cristo predicó que lo correcto debía ser la ley para el pueblo y no el pueblo para la ley, lo que suponía reformar los cimientos mismos de la nación sionista, algo que ésta no podía admitir. Situación política. En el año 63 a.C., Judea se desangraba en una cruenta guerra civil entre dos bandos, fariseos y saduceos, cada uno de los cuales apoyaba a un pretendiente distinto al trono. La hábil Roma intervino a favor del aspirante apoyado por los saduceos, pero ambos contendientes salieron derrotados, pues el general Pompeyo Magno, tras vencer en la campaña, anexionó el reino al Imperio Romano. Vamos, que apoyó a uno contra el otro y al final se quedó con todo. También es cierto que decidió respetar no solo el templo como espacio físico, sino todo lo que en él había, incluidas las riquezas materiales, así como la propia religión judía. En lugar de elegir a uno de los dos aspirantes que luchaban por la corona de Judea, el imperio designó a Herodes el Grande, que era judío, y que afianzó su reinado de forma especialmente sangrienta y cruel. El Templo de Jerusalén y el Sanedrín. El Templo de Jerusalén era el corazón de la religión judía, como hoy puede serlo el Vaticano, puesto que además de custodiar todos los símbolos sagrados del judaísmo, el Arca de la Alianza, la menorá, la Mesa de los Panes, era sede del sumo sacerdote y en él se reunía el Sanedrín, que eran las máximas autoridades en la interpretación de la ley. El sumo sacerdote era nombrado directamente por el prefecto y ratificado por el emperador romano, y era un tribunal de justicia, pues tenía la potestad de juzgar y condenar según la ley judía. Cuando Jesús tenía entre 6 y 12 años de edad, hubo una revuelta contra Roma que se aplacó pues con la crucifixión de cerca de 2000 judíos. La inestabilidad de la zona, la incapacidad de Herodes Arquelao para mantener la paz y la importancia de Jerusalén como capital espiritual de todo el reino hicieron que el emperador depusiera a Herodes y colocara allí a un prefecto con capacidad para imponer la pena capital. El primero de ellos fue Poncio Pilato. Relaciones con Roma. No existe constancia clara de que el pueblo israelí fuera especialmente beligerante, incluso con relación a la época de Moisés. Si hemos de creer las escrituras, la resistencia se limitó a la lucha de un solo hombre, con la inestimable ayuda de Dios, eso sí, frente a los ejércitos del faraón. Totalmente distinta es la actitud hebrea durante la ocupación romana. Para empezar,
El judío era un estado religioso, por lo que la lucha contra Roma no solo respondía a una razón patriótica, sino también religiosa. Cada vez que Roma ofendía los sentimientos religiosos del pueblo judío, la respuesta inmediata era el levantamiento armado. Un segundo elemento que contribuyó a mantener esta guerra larvada de baja intensidad fue el intenso mesianismo que se vivió en el pueblo hebreo en la época de Jesús. Los judíos creen firmemente que son el pueblo elegido por Dios. Es Yahvé quien les transmite directamente unas leyes que deben cumplir y que acatan con fe, con la esperanza cierta de una recompensa. Y entre las recompensas que el pueblo de Israel aguarda está el envío de un Mesías. Esta creencia se basaba en profecías que anunciaban el envío de un rey de la estirpe de David que liberaría y unificaría al pueblo hebreo, reinstaurando el reino de Dios en la tierra. La palabra latina Mesías deriva del sustantivo hebreo Mesiaj, que significaba ungido, en referencia a la imposición de aceites que se hacía durante la coronación de los reyes. En griego la traducción es Cristo. El Mesías, pues, no solo es una figura religiosa, sino política. Es el rey que los guiará de retorno a Israel, reunirá de nuevo a todos los creyentes en la tierra prometida y los gobernará con sabiduría y respeto a la ley de Dios. Pero Roma sofocaba cualquier levantamiento dando muerte a todos los implicados, aunque fueran meros seguidores. Por lo común esta decisión era de carácter militar, es decir, la condena la imponía el oficial al mando que dirigía la tropa imperial encargada de aplacar el alzamiento. Y el ajusticiamiento era inmediato y por crucifixión, con el objetivo de que los revoltosos se lo pensaran dos veces. Jesús el jurista. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 17. De pocas personas oímos los occidentales hablar más que de Jesús de Nazaret. Se nos enseña la vida del carpintero, su carácter divino, su sacrificio en la cruz para lavar nuestros pecados y tantos otros dogmas de fe. Pero de lo que realmente fue Jesús en vida no se nos explica nada. Pocos autores hablan o escriben del Cristo juez. La primera de las características que define la ley hebrea es que, como ya señalamos, regula hasta los más mínimos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ningún alimento se puede ingerir que no sea kosher. Y aún hoy en día hay por todo el mundo miles de productos que llevan el sello que indica que son kosher. Pero otra característica concurre en la Torá. No estamos ante un ordenamiento jurídico ordenado por materias, sino ante preceptos, muchas veces escondidos entre narraciones. Por ejemplo, la obligación de respetar el Sabbat. Veamos cómo surge la norma y cómo se regula el castigo. Así, en el Levítico aparecen las instrucciones sobre el Sabbat. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, y el 7º día, sábado, de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. El sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. En cuanto al castigo por vulnerar el Sabbat, viene en el libro de los Números. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Cómo se interpreta este precepto? ¿El castigo por lapidación es para cualquier violación del descanso o solo para los que recogen leña o realizan trabajos físicos similares? Precisamente el problema de la ley judía es que no está sistematizada en un libro, sino en diversas tradiciones. De ahí que la Torá se complete con otros 2 textos, como son el Talmud y la Mishnah, donde se recogen las interpretaciones de los rabinos. Y eso hace casi imposible comprender e interpretar por una persona normal toda la ley judía. Sin embargo, Jesús lo hizo de forma magistral.
Los cristianos fuimos educados en la idea de que Jesús trajo un mensaje nuevo. Creemos que sus enseñanzas no habían sido pronunciadas antes, y lo cierto es que ya estaban escritas, aunque no habían sido interpretadas como Él nos indicó. Así, la hermosa frase «Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra» ya estaba en el libro de los Salmos, pero los mansos heredarán la tierra. Y del «¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón». De ahí extrajo Jesús su «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Incluso en sus momentos de agonía en la cruz, Cristo continuó citando las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», que es del Salmo 22.1. «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu», del 31.5. «Tengo sed, todo está cumplido, y en mi sed me dieron a beber vinagre», Salmo 69.21. Jesús vino, predicó y luchó por la aplicación correcta de la ley mosaica, llegando a morir por ella. Pero que sus enseñanzas no fueran originales no quita brillantez, genialidad y originalidad a su obra, al contrario, las aumenta. A lo largo de la historia hemos visto sucesivamente falsos revolucionarios que invocaron la necesidad de realizar reformas, casi siempre radicales cuando no vengativas, como camino pseudomágico que nos llevaría al paraíso en la tierra. Y siempre terminan llevándonos a la miseria. Sin embargo, cambiarlo todo sin modificar nada, eso sí es genialidad. Y eso hizo el Nazareno. En el Israel del siglo I, la situación de sumisión a un imperio con la corrupción generalizada de sus gobernantes y con la pobreza endémica de la región, hacía que el respeto a las leyes viniese impuesto por los dirigentes religiosos, muchas veces, eso sí, secundado por los creyentes más convencidos. El castigo mediante lapidación era frecuente y con la participación de la comunidad en pleno. El miedo imponía el respeto a la ley. Y ahí se encuentra precisamente el carácter visionario de Jesús, la muestra de su grandeza jurídica. Jesús lo consiguió en parte cumpliendo con aquello que quería modificar. Analicemos el ejemplo de la parábola del buen samaritano. En el Evangelio de Lucas se dice que un intérprete de la ley le pregunta a Jesús qué ha de hacer para salvarse. Se supone que el intérprete pretende poner a prueba el conocimiento que Cristo tiene de la ley, a lo que Jesús responde con la historia de un hombre que fue asaltado y dejado herido en el camino. El primero en llegar al lugar fue un rabino que se dirigía a la sinagoga y que al ver la sangre pasó de largo. Luego se acercó un levita que también evitó tocar al golpeado. Por fin un samaritano asistió, recogió al herido y lo llevó a que lo curasen. Esto puede parecer un sencillo relato con una simple moraleja, pero no es así. Los tres cumplieron la ley. El rabino no podía tocar sangre, porque si lo hacía, debería realizar un complejo rito purificador y no podría entrar en la sinagoga ni atender a sus fieles. Lo mismo hizo el levita. Sin embargo, otra ley también contenida en las Escrituras, en Levítico 19:18 dice: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová». Y esto de amar al prójimo como uno mismo, que tantas veces se nos ha enseñado como el mandamiento nuevo de Jesús, en realidad ya estaba impuesto como ley en el Antiguo Testamento. Pero se trataba de una ley más, de igual rango e importancia que las demás. Y así, mediante un relato de fácil comprensión, con lo que parece un sencillo ejemplo de moralidad, Jesús, el juez, establece un sistema de jerarquía de normas y emite un brillante dictamen jurídico. Los doctores de la ley llevaban siglos enfrentados, y siguieron estándolo después también, sobre la cuestión de si existía o no jerarquía entre las casi 1000 leyes de las Sagradas Escrituras. Y en el caso de que la hubiera, cuáles debían ser las preeminentes. Jesús reitera siempre que puede cuál es, a su entender, la jerarquía de las leyes. Así, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: «¿Cuál es el primer mandamiento de todos?». Jesús le respondió: «El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos». Así que Jesús de Nazaret propone una revolución sin apenas cambiar nada. Por eso afirma que no se modificará una coma de la ley, porque no es necesario. Tan solo es preciso una variación en la perspectiva, la norma principal y la perspectiva desde la cual se interpretarán todas las demás es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Solo con eso, la ley se volverá para el pueblo y no el pueblo para la ley. Legislación penal del proceso.
Aunque a algunos os choque, Jesús fue sometido a dos procesos penales, uno ante el Sanedrín y otro ante el prefecto de Roma. Se quiera o no, Cristo compareció ante dos órganos distintos, ambos con potestad jurisdiccional y que fue objeto de acusación y prueba en ambos. Y ya os aseguro que no, que esto no era lo normal entre quienes se rebelaban contra Roma o se autoproclamaban mesías. De estos dos juicios, las acusaciones en el que podríamos llamar religioso fueron una principal de blasfemia y otras secundarias como la de no respetar el sábado, amenazar con destruir el templo y, si hemos de creer el Evangelio de Nicodemo, también la de mago engañador y de bastardo, aun cuando esto último pues resulte malsonante, ¿no? Dos de esas acusaciones, según la ley judía, llevaban a la condena de muerte por lapidación. Ya hemos visto antes cuáles eran las consecuencias de no respetar el sábado. En el caso de la blasfemia, el Levítico dispone: En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Pero sobre todo es en el Deuteronomio donde con más claridad se impone la lapidación del blasfemo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando, para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. El Evangelio de Juan relata dos ocasiones en las que Jesús estuvo a punto de ser lapidado por blasfemo, mucho antes de su juicio. La primera es clara. Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Por eso, en cuanto al contenido de la ley y sus consecuencias, no puede haber duda de que existieron dos acusaciones, en las que la conducta de Jesús encajaría perfectamente y que implicaban la pena de muerte. Nuevamente, Jesús demuestra que conoce las leyes al invocar la obligación de circuncidar en Sabbat, si en dicho día se cumple el plazo, por ejemplo, y de todas las normas vigentes, como solución a lo que llamamos concurrencia de normas, vuelve a proponer una reinterpretación de la jerarquía al afirmar: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, toda norma debe servir al hombre, que después de Dios es lo más importante y a quien debemos amar como a nosotros mismos. Nadie puede negar que la rigidez y el formalismo extremos de los escribas e intérpretes de las Escrituras hacen imposible adivinar cuál habría sido el sentido de la sentencia si se hubiera planteado en juicio en aquel momento. Debemos colocarnos siempre en la mentalidad de la época. Pero es que Jesús no se defendió en su juicio. Como veremos, se limitó a guardar silencio frente a las muchas otras ocasiones en las que debatió y combatió las opiniones de los rabinos. Con relación a la segunda de las acusaciones, la de blasfemia, Jesús no nos ha dejado una defensa jurídica ni una argumentación sobre la materia. Pero siendo Jesús un perfecto conocedor de la ley y sus consecuencias, y respetándola hasta el extremo de invocar que no se cambie en una coma, probablemente era consciente de que su doctrina le llevaba necesariamente a la muerte. También debió tener cierta importancia la acusación de Mamzer, hijo ilegítimo. Así en el Evangelio de Mateo se dice lo siguiente:
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De acuerdo con este texto, Jesús fue concebido fuera del matrimonio judío de José y María. Según la ley hebrea, esto implicaba la condición de manzerim, cuyas consecuencias eran gravísimas. Si leemos el Talmud, la acusación es más seria, porque se llega a afirmar que Jesús es hijo de María, peluquera, y de un soldado romano llamado Pantera. Mateo llega a insinuar que José pensó en abandonar a María, lo que habría convertido a esta en adúltera y a Jesús en bastardo. Aun así, técnicamente, Jesús era máncer, pues nació antes de que sus padres hubieran contraído y formalizado matrimonio religioso, sombra que le persiguió toda su vida. Y por eso, aunque Jesús fue un gran jurista con multitud de seguidores, nunca consiguió ser aceptado como intérprete de la ley ni fue investido con ningún tipo de sacerdocio. La explicación más lógica tiene que ver con su condición de mánfer, puesto que a estos les estaba vetado heredar, ostentar cargo alguno, responsabilidad, incluso ser miembro de la comunidad. Se juzgaba a un ciudadano de segunda clase, casi a un esclavo, que afirmaba ser el Hijo de Dios y por tanto tener naturaleza divina. A ver, semejante afirmación era aún más grave en la boca de un hijo ilegítimo que la de un rabí. La legislación romana. En cuanto a las normas romanas que regían en el momento histórico del juicio a Jesús, todas estaban contenidas en las 12 tablas y en las leyes que las desarrollaban. En la tabla octava se regulaban los delitos públicos, entre los que se contemplaba el de lesa majestad o contra el imperio. 6. Si alguno excitase de noche conmociones o motines en la ciudad, será condenado a muerte. 7. Si alguno llamase a los enemigos contra el pueblo romano, o les entregase a algún ciudadano, será condenado a muerte. En el año 8 a.C., el emperador Augusto emitió una ley específica que reordenaba todos los delitos relacionados con la traición contra el imperio, la Lex Julia Majestatis. Así, en el ámbito investigador, la ley autorizaba al magistrado instructor a utilizar la tortura para descubrir los hechos. Y además, no existían las garantías procesales, Dicho de otro modo, la máxima autoridad judicial, que en el caso de Judea era el prefecto Poncio Pilato, determinaba qué entendía él por delito de lesa majestad. Cualquier cosa que él considerase que entraba en ese delito, entraba. Punto. Sin embargo, esta facultad no implicaba tampoco una total arbitrariedad o posibilidad de abuso de autoridad. Como sabemos, Roma significó para el derecho lo que Grecia supuso para la filosofía. Además de en Roma y en toda la península itálica, las escuelas de derecho proliferaron por todo el imperio y de hecho en el siglo I había una en Cesarea, capital de Judea, donde precisamente residía Poncio Pilato, por lo que es difícil creer que el prefecto no se rodease de los asesores necesarios para el ejercicio de la justicia. El hecho de que dispusiese de libertad para dictaminar qué constituía delito y qué no lo era, no eximía de la necesidad de razonar el fallo, por lo que los letrados que asesoraban a los magistrados se esforzaban en determinar cómo la condena se ajustaba al espíritu de la ley. Son precisamente los razonamientos de las sentencias que se conservan del imperio los que dieron prestigio al derecho romano y lo convirtieron en la raíz de muchos de nuestros ordenamientos jurídicos. Algunos autores afirman que Jesús no incurrió en delito de lesa majestad porque su carácter pacífico no suponía riesgo alguno para el imperio. Otros afirman que al presentar a Jesús ante el prefecto, los miembros del Sanedrín dejaron a un lado la acusación de blasfemia y aportaron una nueva acusación contra él, la de incitar a la sedición. Pero si se analiza el relato de los últimos días de la vida del Nazareno, se puede apreciar que lo más seguro es que la acusación fuera única y estuviera íntimamente ligada. Blasfemia y sedición. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
Jesús, en efecto, se acerca a Jerusalén a celebrar la Pascua y de nuevo demuestra conocer magistralmente las Escrituras, por lo que, para cumplir con la profecía de Zacarías, envía a 2 de sus discípulos a buscar un asna y un pollino con los que entrar triunfalmente como rey en la ciudad. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El nazareno llega a la capital reclamando el título de rey descendiente de David, y por ello se cuida mucho y de forma deliberada de cumplir la profecía de Zacarías. Nuevamente demuestra su respeto a las Sagradas Escrituras y su intención de cumplir con ellas. Y no lo hace de forma discreta, sino que recorre la capital en loor de multitudes que le vitoreaban como un rey y reclamando a la vez la condición de Mesías y de sucesor de David. Hosana significa sálvanos. ¿Y de quién debía salvar Jesús al pueblo hebreo? ¿De sus rabinos? ¿Del yugo imperial? Jesús todavía no había predicado en Jerusalén, así que creer que la multitud que sale a aclamarle lo hace inspirada en su mensaje de amor al prójimo y que únicamente quieren la redención de su alma y la enseñanza de su doctrina es pecar de mucha ingenuidad. La multitud desea que Jesús les libere como rey, por lo que en primer lugar deberá quitarles de encima el sometimiento a Roma. Y por si con eso no hubiera dejado suficientemente clara su intención, se dirigió al templo y acometió contra los cambistas y vendedores, proclamando que aquella era la casa de su padre. Son precisamente esa entrada triunfal en Jerusalén y el ataque al templo los que, a la vez que reafirma la blasfemia para los judíos al proclamarse Hijo de Dios y Dios como él mismo, lo hacen incurrir en delito de lesa majestad. Se designó a sí mismo rey de Israel, por lo que no era necesario inventar una nueva imputación contra él ni buscar nuevos testigos. Aquel acto era al mismo tiempo una blasfemia y una manifestación radicalmente contraria al imperio. El ataque al templo. El templo de Jerusalén era mucho más que un centro religioso o un símbolo espiritual del pueblo hebreo. Pero el sumo sacerdote era designado directamente por Roma y en una de las esquinas del edificio se acuartelaba una guarnición romana responsable de controlar cualquier alzamiento inspirado en los movimientos mesiánicos o en la pretensión de liberar la tierra prometida. Así pues, se producía la extraordinaria situación de que Roma consentía una fuerza armada no aliada dentro de su territorio, mientras el Sanedrín hacía lo propio con la presencia de un ejército de gentiles dentro del templo. Pero Roma en general tenía la política de dejar hacer, por el bien de la paz, al menos en todo aquello que no supusiera un riesgo para su propia estabilidad. Por eso, las autoridades religiosas de Judea continúan aplicando la pena de lapidación a las mujeres adúlteras, aquellos que eran sorprendidos trabajando durante el Sabbat o las que incurrían en blasfemia. Y, salvo que esas penas alterasen la seguridad pública o afectasen a alguna persona de importancia, no pasaba nada. Pero Jesús, que había pasado casi toda su vida pública predicando lejos de Judea, decidió entrar en la capital y dejar clara su crítica hacia quienes hasta ese momento habían ostentado el poder. Tras declararse sucesor de David, Hijo de Dios y Mesías, se dirigió directamente al templo para fabricarse un látigo con unas cuerdas y arrojar fuera de sus muros a los cambistas y vendedores de animales, obligándoles a abandonar la casa de mi padre. Aunque pueda parecer un acto simbólico de rebeldía y pureza, en realidad se trataba de un gravísimo ataque contra el templo mismo como institución. Cada año, miles de peregrinos de todo el mundo acudían a Jerusalén a mostrar su devoción a Yahvé, tras lo cual debían pagar el correspondiente impuesto al templo en su moneda oficial, que eran el siclo y el dracma. Los que venían de tierras extranjeras carecían de la moneda oficial, por lo que se veían obligados a recurrir a los cambistas. También es verdad que no se conoce que estos abusaran de los precios, por lo que es probable que simplemente estuvieran prestando un servicio al templo y al peregrino. Además, en el Evangelio de Mateo se dice que Jesús era favorable a pagar el impuesto, cuando ordenó a Pedro que lo hiciera con la moneda que llevara en la boca el primer pez que pescara. O bien Cristo cambió de idea, posibilidad harto difícil en quien lo tenía todo meditado, o bien que estaba provocando una segura detención. La detención de Jesús.
Los evangelios hacen referencia a la traición de Judas, quien supuestamente habría quedado con las autoridades judías en entregar a Jesús a cambio de 30 monedas. No tiene mucho sentido por dos motivos. Primero, que Judas administraba el peculio del grupo, por lo que disponía de mucho más dinero que ese. Y además, su supuesta traición consistía en identificar a Cristo, lo que a todas luces parece innecesario, pues el nazareno predicaba todos los días en el templo y a la vista de quienes lo iban a detener. Una cuestión procesal importante queda confusa un poco en las Sagradas Escrituras. En el relato del Nuevo Testamento, de la detención llevada a cabo por la Guardia Levítica, lo que nos lleva a concluir que los propios evangelios reconocen que el Sanedrín podía detener y encarcelar. Pero el evangelista Juan menciona a un tribuno y a varios soldados, lo que indica que las autoridades romanas estaban de acuerdo y participaron desde el principio en los hechos. No sería extraño que las fuerzas romanas hubieran colaborado con las autoridades judías, pues de ese modo habrían controlado la situación a su interés. Pero también puede ser señal de que la orden de detención procedía de ambas autoridades. Si seguimos el Evangelio de Juan, Simón Pedro sacó su espada y cortó la oreja a Malco, sirviente del sumo sacerdote, pero los soldados no reaccionaron con violencia. A ver, lo normal es que Pedro muriese allí mismo como represalia, a no ser que esa contención de los ejecutores se debiese a que llevaban órdenes muy precisas de detener a Jesús de la forma más discreta posible para evitar revueltas, lo que demuestra que su detención fue una orden meditada y adoptada con todas las precauciones y que el seguimiento popular de Cristo en aquel momento preocupaba a los poderes tanto imperial como hebreo. El Evangelio de Juan nos dice que desde el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Cristo fue llevado a la casa de Anás. Este había sido sumo sacerdote y era el suegro de Caifás, que ocupaba el puesto en aquel momento. Si tenemos en cuenta que Cristo fue detenido como muy pronto, a las 2 de la madrugada, Mateo 26:43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y que desde el huerto fue llevado de vuelta a Jerusalén, a casa de Anás, tal y como se dice en el Evangelio de Juan, todo indica que lo que se pretendía era esperar el momento oportuno para proceder contra él. Algunos estudios apuntan, con lógica, que se trató de dar tiempo para que se reuniese el Sanedrín y al mismo tiempo que diesen las 6 de la mañana, primera hora para los judíos, no para los perroflautas, para que fuera lícito celebrar el juicio. Otros añaden que, dada la experiencia de Anás, se procuró que éste hiciese un primer interrogatorio a modo de instrucción previa al juicio. El Sanedrín, como te comentaba, era la máxima autoridad judía. La mayoría de sus componentes eran saduceos, pero la minoría farisea tenía un peso importante por el respaldo social con el que estos contaban al pertenecer en su mayoría a la clase media y al gremio de artesanos. Su funcionamiento, por tanto, pasaba muchas veces por un difícil equilibrio. En total eran 71 miembros, pero para determinados asuntos considerados de poca importancia, como juzgar a alguien por un delito, podían reducirse a menos de la mitad y actuaban como máximo tribunal en asuntos religiosos. Hay muchos estudios que achacan el juicio a Cristo por el Sanedrín muchas irregularidades, pero también hay que tener en cuenta que no se puede estudiar un juicio de hace 2000 años con un derecho mucho más expeditivo con los ojos actuales. Por lo general, lo que se pretende es afirmar que el juicio fue tan irregular que podría definirse como inexistente, pero eso no es cierto. El juicio puede considerarse injusto desde nuestra perspectiva actual, claro que sí, y especialmente desde la consideración de Jesús como Hijo de Dios. Pero desde el punto de vista de las autoridades judías que no creían en Cristo, valorar las afirmaciones de alguien que se señalaba a sí mismo como Mesías, tenía unas consecuencias que el nazareno conocía bien. Pasemos a analizar la nulidad por nocturnidad. Como ya hemos señalado, la primera hora del día para los judíos son las 6 de la mañana. La primera tarde abarca de 12 a 3 y la segunda tarde de 3 a 6, hora en que comienza la noche, que dura 12 horas, otra vez hasta las 6 de la mañana, momento en el que empieza el día. Y dado que Jesús fue hecho cautivo sobre las 2 de la madrugada como muy pronto, desde que se le detuvo hasta que se le trasladó a Jerusalén habrían transcurrido 1 hora y media o 2 horas, ya que son unos 4 kilómetros los que separan el huerto de Getsemaní de la capital y la verdad no era nada fácil movilizar una comitiva tan concurrida. Después de ser llevado a la casa de Anás, donde fue interrogado, se le llevó ante el Sanedrín, por lo que es muy posible que transcurrieran las 4 horas que median hasta las 6, momento en el que el juicio ya sería lícito.
Muchos autores también denuncian que, en contra de lo que ordena la Misná, el Sanedrín no se reunió en el lugar señalado, que el juicio comenzó con un alegato de culpabilidad y no de inocencia, que el juicio debería haberlo abierto uno de los jueces sentados al lado del más antiguo y no por falsos testigos, que no se produjo ninguna votación. Pero, como ya hemos dicho, la Misná se redactó unos 170 años después del juicio de Jesús, por lo que existen muy serias dudas de que estas normas estuvieran en vigor en aquella fecha. Pero además, los evangelios no aportan la más mínima crítica, como si lo ocurrido fuera algo normal. Por tanto, se puede afirmar que lo que sucedió fue totalmente regular y lo contrario, y nunca podrá saberse quién tiene razón. De lo que no hay duda es de que tenemos dos datos indirectos que restan credibilidad a todos los estudios que defienden la existencia de nulidades. El primero es el juicio de Esteban, recogido con detalle en los Hechos de los Apóstoles, en el que ninguna de esas garantías se contempla. El hecho de que existieran dos juicios tan próximos entre sí y de que se les celebraran de acuerdo al mismo procedimiento, pues apunta con fundamento a que esta es la forma ordinaria de realizarlos. El segundo elemento indirecto es el propio carácter de jurista de Jesús. En las Escrituras vemos cómo Cristo se enfrenta a escribas, a intérpretes de la ley, a rabinos, y ante todos ellos discute sobre cuál es el precepto aplicable al caso. Es decir, el acusado maneja con fluidez las normas, por lo que parece difícil que pueda incurrirse en nulidades sin que manifieste una mínima protesta. Estos dos aspectos me parecen fundamentales, pues su lógica es aplastante. Pero continuemos analizando los hechos que sí pueden deducirse del relato evangélico. Dado que el Sanedrín podía reunirse en pleno o en un grupo menor, todo apunta a que el juicio fue realizado por este último. Esto se deduce del hecho de que dos seguidores de Jesús, en este momento todavía no se puede hablar de discípulos, eran miembros del mismo. José de Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo, y Nicodemo, supuesto autor de uno de los evangelios apócrifos. Y no consta que se hubieran manifestado a favor de su líder ni expresado en su defensa. De haber estado ambos en el tribunal, no sería lógico que lo hubieran apoyado. Ahora bien, del texto que se acaba de exponer, sí parece deducirse que se hubiera cumplido una de las normas de la Misná en caso de pena capital, y es lo que dice que el tribunal debe retirarse a deliberar, pues recoge que, venida la mañana, es decir, después de la madrugada o a primera hora del día, el tribunal se volvió a reunir para votar. Asimismo, los propios evangelios también contradicen a todos aquellos que niegan que llegase a haber votación individual, pues el propio texto sagrado dice que el veredicto fue unánime. Medios de prueba. En el siglo I no se disponía de técnicas para recoger y analizar pruebas, evidentemente, y menos aún ante acusaciones como las que sostenían contra Jesús, relativas a que si había dicho esto o aquello. La prueba reina en los procedimientos penales era la de testigos, y la Misná indicaba que los mismos habrían de ser como mínimo dos, y coincidentes. Incluso la forma de declarar estaba arreglada para que el acusado pudiese verlos y contradecir sus afirmaciones. Tal norma parecía entrar en vigor en la época de Jesús, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Las penas para el delito de falso testimonio además eran durísimas, incluso la misma lapidación. Los evangelios afirman que los testigos que comparecieran ante el Sanedrín estaban sobornados por éste y al mismo tiempo que no lograron ser coincidentes. A ver, ambas cosas difícilmente podían concurrir, pues si hubieran estado sobornados, se les habría indicado lo que debían decir. El Talmud, por el contrario, y como era de esperar, indica que sí fueron coincidentes. De todos modos, después de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, conseguir a dos testigos que describiesen el suceso que también se relata en los evangelios por tradición oral décadas después, pues hombre, debió ser muy sencillo. Pero es que además existía la prueba de confesión. Jesús conocía perfectamente qué resortes legales le podían salvar y cuáles podían condenarle, y parece buscar intencionadamente la condena. Al contrario de lo que había hecho tiempo atrás en los brillantes debates ante escribas y doctores de la ley, por primera vez Jesús guardó silencio y no se defendió. Según el Evangelio de Juan, se limitó a indicar a Anás que diariamente predicó en el templo y que si quería saber lo que decía, solo tenía que haber ido allí a escucharle. Según los evangelios sinópticos, Jesús se limitó a contestar ante la pregunta del tribunal: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Los tres evangelios coinciden al indicar la reacción de Caifás. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos?
y todos estuvieron conformes con que era reo de muerte. Luego, los 3 evangelios describen cómo se produce una confesión y cómo esta es declarada prueba suficiente por el tribunal. En general, los ordenamientos antiguos consideraban la prueba de confesión suficiente para dictar una condena, pero incluso aunque dicha confesión hubiera sido obtenida mediante tortura. Tormento se denominaba eufemísticamente en aquella época. Lo que en el caso de Jesús no parece haber sucedido, ¿no? Lo de la tortura. Para un judío, y según la propia ley mosaica, el nazareno, al proclamarse hijo de Dios y Dios como él mismo, estaba cometiendo blasfemia. Y dado el modo en el que se celebró el juicio y la postura que adoptó Jesús, con confesión incluida, no cabía otra sentencia que la pena capital. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Frente a los que alegan nocturnidad y falta de deliberación, los propios evangelios parecen reconocer que, después de la madrugada y del juicio, debió existir algún tipo de receso, pues ya entrada la mañana se reunió de nuevo el Sanedrín y decidieron su condena a muerte. Y ahí comenzó el segundo juicio. El proceso romano. Con respecto al proceso romano, su análisis es mucho más fácil y prácticamente nadie habla de defectos o nulidades en el juicio romano, pero esto es porque el derecho romano se conoce mucho mejor que el hebreo al ser la fuente de nuestras leyes. Sí se habla de falsas acusaciones, de no haberse concedido el derecho de apelación o de la intención de Poncio Pilato de absolver a Jesús, pero dado que el derecho romano es bien conocido, pocas hipótesis especulativas al respecto pueden plantearse. A Jesús se le ejecuta por la sentencia dictada por Pilato, no por la sentencia del Sanedrín. El análisis del juicio presidido por Pilato pasa por una serie de consideraciones previas. Ya hemos visto algunas contradicciones en las que incurren los evangelios, entre sí a la hora de aportar datos sobre cómo fue detenido y juzgado Jesús. En los primeros, el grado de culpa de la muerte de su Redentor se reparte más o menos a partes iguales entre el Sanedrín y el prefecto. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, el último de los 4 en ser transcrito, y cuya edición se produjo en un momento en el que ya había 2 iglesias distintas, la judía y la cristiana, el tono es claro en culpar a los judíos de la muerte del Nazareno. Un tono acusatorio que a lo largo de la historia ha supuesto más de una persecución y el genocidio del pueblo israelita. La segunda consideración previa es la figura de Poncio Pilato. En todos los evangelios, y especialmente en el Evangelio de Juan, se describe como un hombre temeroso, casi clemente, que cree en la inocencia de Jesús y trata de salvarla a toda costa, pero que se ve presionado por el sumo sacerdote y por el pueblo judío y no tiene más remedio que crucificar a un inocente. Pero a ver, tal descripción poco o nada tiene que ver con el personaje real. Pese a que las fuentes históricas son escasas, sí se muestran unánimes al indicar que el prefecto era un hombre sanguinario y violento que odiaba al pueblo hebreo, y precisamente esa fue una de las razones de su elección para el cargo, a fin de que pusiera freno a las constantes revueltas. Filón de Alejandría lo describe así: de carácter duro, sin consideración alguna por el prójimo, cruel, corrupto, violento y acostumbrado a robar, torturar y ejecutar sin juicio previo. Flavio Josefo lo describe como el más sanguinario de los gobernantes que soportó el pueblo israelita, e incluso se alude a la causa de su destitución y traslado a otra provincia, que fue la excesiva crueldad con la que reprimió una supuesta revuelta, que algunos llegan incluso a acusarle de haberla fingido, lo que mostraría un carácter totalmente contrario al que describen las Sagradas Escrituras. Concurre, pese a ello, la curiosidad de que fue el prefecto que más tiempo gobernó Judea, al menos unos 10 años, del mismo modo que Caifás fue el sumo sacerdote que más años ostentó el cargo, unos 18 años. Su táctica preferida en el caso de revueltas o manifestaciones era infiltrar soldados, que ya existía la secreta de aquella, entre los revoltosos, para una vez identificados los líderes, directamente pasándolos a espada. Por ello parece imposible que una multitud congregada ante la tribuna donde se juzgaba a Cristo pudiese condicionarle, y mucho menos los escribas y ancianos, por los que no sentía, pero es que ningún afecto o respeto pese a su colaboracionismo. En definitiva, el relato bíblico del juicio de Jesús parece haber sido excesivamente dramatizado para culpar al pueblo israelí de la muerte del Nazareno. Como del Imperio Romano sí se conoce bien su derecho, tanto sustantivo como procesal, sabemos que el procedimiento que regía el juicio a Jesús fue la cognitio extra ordinem, o procedimiento extraordinario. Con él se eliminaba poco a poco el complejo proceso formulario, que tenía 2 fases y muchos aspectos rituales, y así el juicio se asemejó mucho al procedimiento penal español actual. Una acusación,
un alegato de defensa, unas pruebas y una sentencia, que en la cognitio la dictaba directamente el magistrado que presidía. En Judea, y para casos graves que implicasen pena de muerte, la competencia correspondía al prefecto como máxima autoridad imperial de la zona. Las pruebas estaban regladas, o dicho de otro modo, poco a poco se fueron estableciendo normas de interpretación que en el siglo I todavía no estaban muy desarrolladas y que determinarían décadas después que la prueba escrita fuese preeminente sobre lo oral, que los testigos hubiesen de ser más de uno y coincidentes, etc. No obstante, y dado que todavía la prueba de testigos era la básica en casi todos los juicios, ha de recordarse que las 12 tablas establecían que si alguno diese falso testimonio será arrojado de la roca Tarpeya. Un incidente curioso que solo aparece reflejado en el Evangelio de Lucas es una supuesta inhibitoria que el prefecto realizó a favor del tetrarca de Galilea. Lucas relata que durante el juicio, cuando Pilato escuchó que Jesús era de Nazaret y que allí realizó la mayor parte de sus actos de proselitismo, decidió que la potestad para juzgarlo le correspondía a Herodes Antipas, por lo que le envió al preso. En el derecho romano, dos principios rigen la competencia para juzgar un delito: el forum delicti, comissi, y el forum domicili, es decir, el lugar donde se cometió el delito y el lugar donde reside el autor del delito. Las razones por las que Pilato se inhibe a Herodes podían ser o bien que en Galilea hubiese cometido el delito de sedición, o bien que le correspondiera al responsable de este territorio la competencia, ya que Cristo era de esa región. Pero vamos, que la inhibición de competencia fue rapidísimamente rechazada por Herodes, que se limitó a burlarse de Cristo. Ese comportamiento es claramente comprensible. El tetrarca había ordenado la detención y decapitación de Juan el Bautista, primo carnal de Jesús, y tal actuación le había hecho ganarse la animadversión de una parte de su pueblo que consideraba que estaba maldito por dicho crimen. De que sea lógico que no quisiera tener nada que ver con la posible ejecución de uno de los seguidores del Bautista. En definitiva, el juicio se celebró ante Poncio Pilato, que como ya hemos dicho, por supuesto tenía potestad para imponer la pena de muerte. Frente a los relatos que los Hechos de los Apóstoles recogen de los juicios a Esteban y a San Pablo, donde se detalla la acusación y la defensa con suma minuciosidad, estos actos procesales no aparecen en el relato del juicio a Jesús. En el caso de Esteban, lo sorprendente es la extensión y la virulencia del discurso final. Parece imposible que un alegato tan largo fuera memorizado durante más de 40 años y transmitido oralmente hasta su transcripción. Y también, resulta extraño que cuando los seguidores de Jesús todavía se consideraban judíos, alguien pudiese hacer un ataque tan directo y expreso a su religión. El contenido del texto parece más bien responder al enfrentamiento que existía en el momento de la redacción de los evangelios, y no tanto al verdadero pensamiento de Esteban en la fecha de su martirio. En este punto de la exposición quizás sea necesario analizar el comportamiento en los dos juicios de Jesús, precisamente como contraposición a otras actitudes descritas minuciosamente en los Hechos de los Apóstoles. Acabamos de señalar que en el relato del juicio de Esteban hay un largo y encendido alegato de defensa que termina así: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. En cuanto al juicio de Pablo, se recogen en los Hechos de los Apóstoles dos argumentaciones muy hábiles que el apóstol realizó. En el juicio ante el Sanedrín, su defensa se basó en alegar que le estaba juzgando por creer en la resurrección, lo que suscitó una violenta disputa entre los miembros saduceos del Sanedrín, que no creían en la resurrección, y además de este modo justificaban su vida de lujo, afirmando las recompensas por la fe y el respeto a la ley las concedía Dios en vida, y los fariseos, que creían en la resurrección y en el premio de la vida eterna. Pese a ello, y cuando fue consciente de que, aun con las disputas del tribunal, le iban igualmente a condenar a muerte, alegó su condición de ciudadano romano y comenzó así su largo peregrinaje por la justicia y la geografía imperiales. Después de perder el juicio penal, Pablo, que sí era ciudadano romano, apeló al César, pues enfrentaba la pena capital, y esto motivó su traslado a Roma, que duró muchos meses por los avatares del viaje. Pero lo importante es señalar la diferencia entre los juicios de Cristo y de Pablo. Algunos estudios indican que Jesús fue privado de su derecho a apelación, pero lo cierto es que tal derecho no existía. La provocatio, o derecho de recurso ante el pueblo, únicamente podían reclamarlo los ciudadanos romanos, no los extranjeros. Y Cristo no tenía la ciudadanía del imperio. Por tanto, este punto tan sencillo también está equivocado en muchos estudios publicados sobre el juicio de Jesús. Pero si seguimos con la línea iniciada por Esteban,
que atacó duramente las imputaciones vertidas contra él, Pablo se defendió de los cargos con habilidad y alargó su vida durante varios años. Lo mismo parece que hicieron Pedro y Santiago. Entonces, ¿por qué Cristo guardó silencio? El silencio de Jesús. Mas Jesús callaba. Mateo 26, 63. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mateo 27, 12. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Lucas 23, 9. ¿Cómo es posible que un jurista tan brillante e inteligente, que había dedicado toda su vida pública a debatir leyes con escribas y estudiosos, venciéndoles de forma constante, no realice argumentación alguna cuando lo que estaba en juego era su vida? ¿Estaba Jesús desde el convencimiento de que era el Mesías, el elegido por Dios, cumpliendo la ley hasta la última letra? Como oveja llevada al matadero, enmudecía ante el trasquilador. Isaías 53, 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Is 42, 1, 2. Si creemos lo que dicen los propios evangelios, Jesús estaba seguro de su destino y por ello lo anunció a sus discípulos. Y por ello, durante el juicio, se limitó a interpretar el papel que le habían asignado los profetas. Sea cual fuere el motivo de su comportamiento, la pasividad de Jesús nunca debe ser interpretada como una indefensión en un procedimiento injusto, pues todo indica que fue voluntaria, máxime si se tienen en cuenta sus largos años de predicación sobre la interpretación de la ley. También los críticos, al igual que en el proceso religioso, denuncian la posible existencia de defectos de forma. Para empezar, el juicio romano se celebró en el pretorio, en audiencia pública, ante una multitud y con el prefecto presidiendo. Por tanto, era el lugar correcto, que garantizaba la transparencia y evitaba la arbitrariedad. Aun cuando no se relate de forma técnica, está claro que debió existir acusación. En el caso de Pablo, los Hechos de los Apóstoles recogen incluso el nombre del acusador designado por el Sanedrín y su supuesto alegato. Pero en el de Jesús, la acusación se refiere como si ésta hubiera sido realizada por los ancianos y escribas a modo de griterío desordenado. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lucas 23, 2. Está claro que un prefecto, en un juicio por delito de lesa majestad castigado con la pena capital, no consentiría el menor alboroto, y menos si ese magistrado es uno de los más severos y sanguinarios gobernantes que había tenido Judea. La interpretación más lógica es que la imputación contra Jesús se realizó en plural, pues el acusador habló en nombre del Sanedrín, que era un órgano colegiado. De todos modos, el lenguaje de los evangelios es tan confuso y falto de técnica jurídica que los papeles se mezclan, por lo que otorgarles fidelidad jurídica es erróneo. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27, 12. Parece que los mismos acusadores fueron testigos, algo que no estaba permitido en la cognitio ni en ningún proceso histórico. Si leemos el Acta Pilati del Evangelio de Nicodemo, que como ya he dicho contiene el relato más extenso del juicio, aun con los mismos defectos técnico-terminológicos, nos encontramos con que Jesús incluso tuvo defensa, que habría sido ejercida por el mismo Nicodemo. Lo que parece quedar claro de la lectura de todos los evangelios y a partir de la pregunta que Pilato realiza a Jesús es que la acusación es de sedición. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Esta pregunta se recoge en los 4 evangelios de forma literal, lo que deja claros la imputación y el medio de prueba. Con relación al primero de los aspectos, ya he señalado que la ley vigente, la Lex Julia Majestatis, condenaba con la pena capital suscitar sediciones contra el imperio. Aunque algunos autores tratan de excluir a Jesús de su aplicación mediante una interpretación restrictiva de lo que sería el delito de sedición, ¿a qué me suena esto? No ha de olvidarse que dicha ley fue aplicada con frecuencia durante sus primeros años, incluso con abuso, para toda confabulación contra el emperador.
Si recordamos que Poncio Pilato y Herodes se habían trasladado a Jerusalén, que no era su ciudad de residencia, y habían reforzado las guarniciones para prevenir cualquier revuelta armada, hombre, lo lógico es pensar que habían dispersado informadores por toda la ciudad, incluso en el templo, como el prefecto ha hecho con anterioridad y volvería a hacer en ocasiones similares. Sería lógico, por tanto, que el prefecto fuese claro conocedor de la entrada triunfal de Jesús. Nicodemo incluso relata que un sirviente se la describió. Y ya fuese de forma pacífica e incluso festiva, lo cierto es que el nazareno se autoproclamó rey de los judíos. Su comportamiento, por tanto, es fácilmente encajable en el delito de sedición. En cuanto al método de prueba, frente a lo que se contempla en el procedimiento penal actual, por la posibilidad de contaminación que supone, en la cognitio extraordinem estaba permitido el interrogatorio directo por parte del magistrado. Incluso para el delito de lesa majestad se contemplaba la posibilidad de que las preguntas se realizasen bajo tortura, aunque en el caso de Jesús no fue necesario. Todo indica que la interpelación y las respuestas se realizaron en el marco del procedimiento y de forma tranquila, mediante un diálogo entre el magistrado y Jesús, que posiblemente se pudo celebrar en griego, pues era la segunda lengua de la provincia, ya que había estado bajo el dominio de Grecia desde la invasión de Carlomagno, y además tanto Jesús como Poncio Pilato eran hombres cultos. Lo que queda claro en los textos bíblicos es la respuesta del nazareno. Él mismo reconoció los hechos con un «tú lo dices». Su silencio y ese breve reconocimiento, unido al principio de libre valoración de la prueba que permitía al magistrado otorgar credibilidad a aquellos elementos que razonadamente considerase suficientes, debieron de ser base suficiente para una condena. En el Evangelio de Juan se incluye un insólito receso a solas entre Pilato y Jesús para mantener una brevísima conversación filosófica sobre la verdad. Parece extraño que mantuviera silencio en el juicio y que sin embargo disertase sobre la verdad con su verdugo, pero bueno. Por otra parte, es más que posible que esa mañana hubiese otros juicios que celebrar y que el prefecto no dispusiese de mucho tiempo. O sea que, en fin, suponemos que los dos ladrones crucificados con Cristo debieron ser enjuiciados ese mismo día también. Barrabás. Y entonces, cuando el juicio parecía terminado, llegó el episodio de Barrabás, que casi todos los historiadores consideran que tiene, la verdad, pocas posibilidades de ser verídico. En el derecho romano existía la abolitio y la indulgentia. La primera consistía en el perdón y la libertad de un preso antes de juicio, mientras la indulgentia era el indulto después de haber sido condenado. Pero en los casos de delitos de lesa majestad, ninguna de esas posibilidades era factible sin la autorización del emperador, pues contra él era la falta. La potestad del prefecto de liberar a un preso por la Pascua no se contempla en ningún documento histórico ni se hace referencia a ella en ningún otro lugar salvo en los evangelios. Pero es que además concurren otros dos elementos que ponen en tela de juicio el episodio de Barrabás. Si se disponía de dos condenados por robo, es ilógico pensar que el prefecto optase por dar la oportunidad a un sedicioso violento condenado por asesinato, es decir, el peor criminal de entre los que disponía. Y el segundo elemento que aporta dudas es el propio nombre de Barrabás. En escritos griegos anteriores del siglo III, así como en algunas versiones del Evangelio de Mateo, se dice Jesús o Barrabás, de donde cabe deducir que tanto Cristo como Barrabás se llamaban Jesús. Lo más sorprendente es que Bar-Abás significa hijo del Padre, de donde podemos concluir que el famoso asesino, cuya vida se salvó por el sacrificio del Nazareno, se llamaba Jesús, el Hijo del Padre. A ver, que parece una manera de llamar al propio Cristo. Parece difícil que con semejante confusión de nombres la muchedumbre supiese para quién estaba pidiendo clemencia. Por esto puede que tenga sentido filosófico o teológico el episodio de Barrabás, pero ni tiene sentido jurídico ni histórico. La sentencia. Algunos autores consideran que en el juicio penal de Jesús no se dictó una sentencia en forma. En realidad el proceso extraordinario no requería de una formalidad especial para el fallo y además podía haberse limitado a un lacónico ibis ad crucem, irás a la cruz, pero es que además muchos de estos críticos se olvidan de una costumbre judía que sí consta documentalmente en diversos textos históricos y jurídicos. En las penas infamantes, aquellas que llevan consigo el escarnio público, el motivo de la condena, o sea, el delito, se escribía en una tabla blanqueada con cal que se colgaba al cuello del condenado. Así se anunciaba a todos los que sintiesen esa tentación que, si delinquís, esto es lo que os espera. En el caso de Jesús, en los evangelios se relata como el propio Poncio Pilato escribe en el letrero Jesus Nazarenus Rex Judeorum, o Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Para que todos entendieran la razón de la crucifixión, el letrero estaba también en griego y en hebreo, que eran las lenguas del pueblo.
Por tanto, si hubo un cartel en el que se hizo constar el crimen por el que se condenaba al reo, pues hombre, todo indica que hubo una sentencia y una condena, ya que no tiene sentido que se plasme por escrito un crimen si este no fue declarado, y máxime cuando en aquella época se crucificaba a cientos de personas cada año y sin juicio alguno, y por tanto sin dejar constancia de sus crímenes. La ejecución. Las penas en el siglo I de nuestra era solían ser, por lo general, muy crueles, sobre todo para una mentalidad como la nuestra. En la Judea de Jesús, las penas más frecuentes eran la flagelación y la crucifixión. La primera se realizaba con balas para los hombres libres y con látigos para los esclavos. El hecho de que con Jesús se utilizase un látigo con puntas de hueso o plomo nos vuelve a plantear la posibilidad de que ambos tribunales considerasen a Cristo un ciudadano de segunda categoría, por la razón que ya expuse antes. Pues no resulta lógico que no se le tratase como un ciudadano libre. También se podía utilizar la flagelación a veces como medio de interrogatorio para los delitos de sedición. Sin embargo, respecto a Jesús, todo indica que el castigo formó parte de la pena capital, no de la fase de investigación, dado que confesó durante el interrogatorio. En algunos casos de delitos graves, castigados con la crucifixión, probablemente los atentados contra el Estado no estuviesen incluidos, la flagelación podía ser una forma de apelación material. Es una locura, pero en ocasiones sucedía que ante los tormentos del azotado y sus lamentaciones, el juzgador se conmovía y le perdonaba la vida. Pero vamos, que viendo el carácter de don Poncio, más bien parece que lo que pretendía era el debilitamiento del reo y una muerte más rápida para acabar pronto y minimizar los riesgos de revueltas. En cuanto a la crucifixión como método de ejecución, debemos recordar que no fue ideado por los romanos. Es a los persas a quienes corresponde tal honor de crueldad y sadismo. Roma adoptó el método durante algunas fases de su imperio, lo generalizó, pero ejemplos históricos conocidos son los miles de esclavos que se rebelaron con Espartaco, con el gladiador, y que adornaron la Vía Apia, o los más de 2000 judíos que acompañaron a Judas el Galileo en el año 6. El penado era obligado a llevar el título de su crimen colgado al cuello y a portar el palo travesero de la cruz hasta el lugar en el que se realizaba la ejecución, donde se encontraba ya colocado de forma permanente el madero vertical. Estos postes eran señales de lo que le pasaría a cualquiera que osara actuar contra el imperio. Asimismo, el recorrido hasta el patíbulo era una forma de mostrar a todos los ciudadanos que otro sedicioso había sido condenado. La crucifixión no tenía un método uniforme de ejecución y podía realizarse incluso sin palo travesero. Flavio Josefo describe cómo se ejecutó a los seguidores de Judas el Galileo y señala que los romanos se divirtieron clavando a los prisioneros en las más diferentes posturas, incluso directamente contra las paredes de las casas. Lo que sí está claro es que, fruto de la experiencia, los clavos se insertaban en las muñecas y en los tobillos, pues las palmas de las manos y de los pies no soportan el peso del cuerpo humano. Hoy en día se conservan restos de ajusticiados que presentan ambos tobillos atravesados por el mismo hierro, lo que demuestra pues que la técnica se perfeccionó mucho. En todo caso, lo que es indiscutible es que la muerte era lenta y dolorosísima, pues se producía por asfixia. El reo debía sostenerse sobre sus heridas lacerantes para poder respirar, pues si se relajaba no podía hinchar sus pulmones. El dolor y el agotamiento iban poco a poco venciendo sus fuerzas hasta que terminaba ahogándose. Miles de personajes antes y después que Jesús sufrieron este suplicio aberrante, con el que se trataba de advertir a los enemigos de lo que se les esperaba si atentaban contra Roma. Morir por la fe. Los fieles de las tres religiones monoteístas, con frecuencia, olvidamos que todas ellas tienen un origen común. El Cristo, que hoy llamamos los católicos, creyó firmemente que el destino le había deparado el papel de Mesías de los judíos, es decir, el principal de la fe sionista. Por eso sus seguidores, aun después de la crucifixión, continuaron perteneciendo al credo hebreo. Y no fue hasta pasados unos 50 o 60 años cuando abandonaron dicha iglesia para crear la suya propia. Incluso su permanencia en el seno del judaísmo sería una prueba de que en los momentos iniciales no culpaban al Sanedrín de la muerte del Redentor. Y lo mismo podría decirse de Mahoma, que comienza intentando convertirse en rabí, pero su analfabetismo se lo impide. Por ello, si ya es inconcebible que dos seres humanos recurran a la guerra para resolver sus diferencias, resulta todavía más inaceptable que lo hagan los seguidores de un mismo Dios por el único motivo de ser diferentes en la forma de adorarlo. Es como si varios hermanos se matasen entre sí para demostrar a sus padres el amor que sienten por ellos.
Los primeros seguidores de Jesús, aquellos que recorrieron con él el camino de este mundo, continuaron fieles a Jehová, por lo que no culpaban a los judíos, a los que sentían como hermanos de su muerte. Pero los descendientes de aquellos no actuaron igual, y la historia está plagada de mártires que fueron masacrados por el solo hecho de pertenecer al pueblo que crucificó al Hijo de Dios. Nadie duda de que para un cristiano, sea católico o protestante, que necesariamente ha de creer en la naturaleza divina de Cristo y en su condición de Hijo de Dios, el juicio y su posterior condena necesariamente son injustos, pues Jesús se limitó a declarar aquello en lo que creemos, que había venido a la tierra para traer un mensaje de paz, y Cristo era consciente de que sus actos le llevaban a una muerte por crucifixión, pero debía luchar para defender un mensaje de amor, y decidió hacerse con un sacrificio personal y no por la fuerza. Lamentablemente, muchos de los que afirman ser seguidores del Nazareno ignoran sus enseñanzas para matar en su nombre. No estamos, pues, ante un visionario que trató de fundar una iglesia, aun cuando esa fue la consecuencia de sus actos, sino ante un devoto creyente que amaba y respetaba la ley que lo condenaba, pues hasta el propio Jesús conocía las consecuencias de declararse hijo de Dios ante el Sanedrín o Mesías ante el prefecto, y quizá por eso guardó silencio.